Oye, si nos escucháis los viernes a esta hora, sabréis que dedicamos unos minutos a hablar de ciencia. Dedicamos unos minutos a hablar de ciencia con alguien que lo explica muy bien, hasta yo consigo entender de vez en cuando, lo que él me explica sobre los neutrinos, la física de partículas, sobre las tormentas solares, sobre los planetas, todas esas cosas. Y todo eso nos lo explica, es que nunca os lo he contado, pero es que es valenciano, Alberto Aparici. Es valenciano y es este señor que está aquí. Hay rostros entre el público de, pero ¿cómo puede ser tan joven y saber tanto? Bueno, en realidad es que tú pareces joven, Alberto. Buenas noches. Sí, buenas noches. En realidad tengo 84 años. 84 años. 84 años muy bien llevados, esa es la verdad. Hoy la verdad es que podríamos haber hablado de muchas cosas, pero se nos ha ocurrido, así como cosa original, hablar desde el punto de vista científico del fuego. Esto es un reto, es un desafío. Hablar de neutrinos es fácil. Pero... Facilísimo. Yo cada día lo encuentro más sencillo. ¿Los neutrinos? Sí. Vamos a crear un club de fans de los neutrinos, unas partículas prodigiosas. Lentas, pero... Bastante lentas, demasiado lentas. Pero prodigiosas. Entonces, vamos a hablar del fuego, protagonista sin duda de las fiestas de esta ciudad. Desde la óptica de la ciencia. O sea, no te voy a dejar que me hables ni de los monumentos falleros, ni de el Casal. No, me tienes que hablar desde el punto de vista científico. Ajá. ¿Qué podemos contar del fuego? Pues mira, a mí me gusta mucho el fuego, me ha gustado mucho desde pequeñito, siempre me gusta mirar las llamas, ver cómo bailan, me he pasado horas mirando lumbres como un tonto. Entonces, yo voy a empezar con una pregunta que yo me hacía desde pequeñito, que es que, ¿cómo es que una hoguera, que está hecha con madera, o una falla, arden con un color amarillo o anaranjado, y un soplete o un quemador de esos antiguos de butano arden de color azul? Pues porque son materiales distintos. Bueno. Es lo mismo un soplete que una falla. Sí, efectivamente. Hasta aquí llega mi capacidad para responder a tu pregunta. Lo mismo no es, pero no es solo porque sean materiales distintos. Hay una historia un poquito más larga ahí y yo creo que también un poquito más divertida, ¿no? A ver, cuéntame. A ver, para empezar hay que contar lo que es el fuego, ¿no? La gente tendrá asociada la palabra fuego, seguro, a la palabra combustión. Y los que se acuerden de la química del colegio o del instituto recordarán que combustión no es otra cosa que reacción con el oxígeno. Por supuesto. Desde luego, pero si eso yo lo vi en el instituto. O sea, el oxígeno, como su propio nombre indica, oxida las cosas, ¿no? Cuando un metal se oxida a la intemperie, lo que está haciendo es reaccionar de manera muy lenta con el oxígeno de la atmósfera. Es decir, el oxígeno poco a poco se va adhiriendo al metal, forma un óxido, eso ya no es un metal puro, y entonces pues lo vemos que tiene otro color, tiene otras propiedades y tal. Pues una combustión es exactamente lo mismo, pero es mucho más rápido y libera mucho calor de repente. Un ejemplo. A ver, un ejemplo. La madera, ¿de acuerdo? Que además nos viene bien para las fallas. La madera es un material orgánico, es como nosotros, es como los animales, como esta mesa. Como nosotros. En muchos sentidos lo es. Químicamente lo es en muchos sentidos. Sí. Bueno, eso quiere decir que básicamente está hecha de carbono y de hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede cuando la madera reacciona con el oxígeno? Pues lo que sucede es que el oxígeno se adhiere al carbono y el hidrógeno y con el carbono forma CO2, dióxido de carbono, 2 de oxígeno y 1 de carbono, y con el hidrógeno forma agua, H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso es simplemente lo que pasa. Y estos son los productos principales de la combustión de madera. Dióxido de carbono y agua. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? A ver, no puede ser. Porque si lo que tiene que producirse de la combustión es únicamente dióxido de carbono y agua, pues las cenizas, por ejemplo, ahí no las has contado. Las cenizas, el carbón, eso también queda ahí después de la combustión. Vale, de acuerdo. Fíjate que ahí es donde estás empezando a ver la trampa de todo el razonamiento. La ceniza no es el problema, porque la ceniza es solo el resultado de quemar el resto de cosas que hay en la madera. No solo hay carbono e hidrógeno, pues hay azufre y hay otras cosas. La ceniza es en gran parte, por ejemplo, carbonato de calcio y cosas así, cosas que no se pueden evaporar fácilmente, ¿de acuerdo? Pero el carbón es la trampa de todo esto, porque no tiene que ver con la combustión verdaderamente. Es decir, ¿a quién no se le ha quemado la comida alguna vez? Y al quemarse la comida no se convierte en dióxido de carbono y agua, se carboniza, se convierte en una cosa negra, muy fea. Esto nos demuestra que en el fuego pasan más cosas aparte de la combustión.
Y qué cosas pasen, si pasa combustión o suceden otras cosas, tiene que ver críticamente con la cantidad de oxígeno que tú tengas en esa reacción. Es decir, tener mucho oxígeno suele significar tener una combustión de libro, producir dióxido de carbono, agua y cenizas con lo que quede. Tener poco oxígeno significa que entran en juego otros procesos. El más importante se llama pirólisis, que significa rotura a través del fuego, ¿de acuerdo? ¿Pirólisis? Pirólisis. Pirólisis. Y consiste en extraer de la sustancia todo lo volátil, que es básicamente el hidrógeno, también algunas otras cosas, pero el hidrógeno, y entonces dejar solo un esqueleto de carbono con muy pocas cosas. Vamos, en definitiva, un trozo de carbono. Eso es lo que decías antes de la comida, cuando se nos achicharra. Exacto. Es porque le pasa esto. Cuando hay poco oxígeno, lo que sucede es que el calor le quita el hidrógeno a la sustancia y deja carbón. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Piensa que las cosas, cuando las cocinamos, por ejemplo, están expuestas al oxígeno solo en la superficie. Entonces, en la mayor parte de la comida no hay oxígeno disponible. Así que lo que se produce es pirólisis. Eso está perfectamente bien, por otro lado, porque imagínate que si se te quema la comida se te convierte en gases, ¿no? En dióxido de carbono, agua y en ceniza. Pues no, tampoco es esa la cuestión, ¿no? Sí, cocinar es otra cosa. Conveniente es que no se te queme la comida. Sí, desde luego. No estamos haciendo un alegato en favor a la gente que se le queme la comida, no es eso. Estamos explicando científicamente por qué se nos queda eso en la sartén, esa cosa repugnante. Exacto. Además, contigo siempre me pasa lo mismo, que es que empezamos hablando de un tema y tú te vas a otros y al final yo digo, pero a ver, volvamos al inicio. Tú lo que estabas es preguntando por qué la llama del soplete es de un color y la llama de la falla, por ejemplo, es de otro color. Vale, tienes absolutamente toda la razón. Todo esto de la comida que me han metido por en medio, esto no, el filete, ¿eso qué tiene que ver con esto? Esto no lo hago únicamente para liarte, es decir, liarte siempre es un aliciente, pero yo lo hago porque hay que explicar cosas antes de poder llegar al final, ¿no? Bien. Entonces, volvamos al color de las llamas. Sí. Todo esto que os he explicado tiene que ver de la siguiente manera. La llama no es otra cosa que los gases que resultan de todos estos procesos, de todas estas reacciones, que salen muy calientes de la zona donde se está produciendo el fuego y brillan, ¿no? Nada más que eso. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre que la combustión sea buena o no lo sea. Si la combustión es mala, es decir, si no tiene suficiente oxígeno, se produce pirólisis y todas estas cosas, la llama está llena de pequeñas partículas de hollín. Y esas pequeñas partículas de hollín brillan porque están calientes, literalmente como un hierro incandescente. Son como pequeñas luciérnagas que están dentro de la llama. Esas partículas son las que dan el color rojo, blanco, anaranjado a las llamas de la madera, por ejemplo. Son procesos de combustión en la que la combustión no se ha producido bien. Entonces, pues tú tienes ahí otro tipo de cosas que están dando ese color a la llama, ¿de acuerdo? De hecho, tú ves el color de la llama y puedes saber la temperatura. Las blancas están más calientes que las rojas y las anaranjadas son intermedias. Es exactamente igual que un hierro incandescente. Esto de los colores lo sabíais todos, ¿no? Tenéis todos cara de esto, ya lo sabemos. Un día lo explicaremos mejor. Hoy no da tiempo, pero es que esto tiene que ver con una cosa que se llama radiación de cuerpo negro y que es muy interesante. Acabáramos, hombre, ¿verdad? Tiene que ver con las estrellas también. Un día lo explicaremos bien. Sí, otro día. La radiación de cuerpo negro, ¿has dicho? Sí. ¿Tiene que ver con las estrellas? Sí, suena un poco mal, ¿verdad? ¿Con el color de las llamas? Yo siempre he pensado que suena mal. Me lo explicaron en segundo de carrera. Entonces, el color... Son las 9. Son las 8 en Canarias. ¿De dónde ha salido el pito, la señal horaria? Oye, entonces, decías, el butano, por ejemplo, que tiene una llama azulada. Ajá. Eso es porque la combustión es buena, ¿es? Efectivamente. Eso es exactamente por eso. Porque cuando la combustión es buena, lo que sucede es totalmente otro juego. Lo que sucede cuando la combustión es buena es que toda la energía de la combustión se emplea en calentar los gases. Entonces, cuando el gas que tienes en la llama está muy, muy caliente, no solo brilla porque está caliente, sino que afecta a la propia estructura del átomo. Para entenderlo, hay que imaginarse los átomos como si fueran un edificio, ¿vale?, de varios pisos. El núcleo, digamos, que estaría en el sótano y los electrones se mueven en los diversos pisos, desde la planta baja hasta el piso que sea, ¿de acuerdo? Entonces, hacer subir un electrón a un piso te cuesta energía. Cuando el electrón baja, libera energía, es decir, emite luz. ¿Qué es lo que pasa cuando la llama está muy, muy caliente? Que los átomos se mueven en todas direcciones, empiezan a chocar unos con otros y hacen bailar a los electrones entre un piso y otro del átomo. Y cuando eso sucede, emiten luz. Y lo gracioso es que esa luz, esta vez sí, es característica del material que estás quemando. Es decir, cada material tiene una luz que le es propia. El butano, por ejemplo, muchos gases orgánicos brillan en verde y en azul,
Por eso todas estas llamas a las que estamos acostumbrados son verdes y azules. Pero tenemos un ejemplo que tiene que ver con las fallas y que, bueno, con las fallas y con las fiestas en general, y que es muy divertido de exactamente lo mismo, que es los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son del color que son porque se están quemando sustancias que brillan en ese color. Es decir, los pirotécnicos se han pasado decenios buscando las sustancias que brillan en rojo, que brillan en verde, que brillan en azul, que brillan en amarillo, y las han acabado encontrando. De hecho, algunas de ellas son muy difíciles de encontrar y de manipular correctamente, ¿no? ¿Veis con qué pasión lo cuenta? Es fantástico. Entonces tú te pones a ver, por ejemplo, la crema el lunes que viene. Nunca le preguntes a un físico qué le pasa por la cabeza cuando ve la crema. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues debe ser apasionante. Claro, los demás vemos allí las llamas y tal, pero tú estás viendo los átomos que suben, que bajan, que se mueven, que emiten las luces. Una cosa preciosa. Alberto, un placer como siempre. Muchas gracias, Carlos. Gracias por participar en este programa.